Ole, ole, cómo hago deporte, ¿eh? Cómo hago deporte. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es sábado 15 de junio del 2024. Sí. Como os lo digo, ya se pasa el tiempo volando, la verdad. Hace 3 días fue mi cumpleaños. Ya cumplí 33 años, digo 23 años. Y lo he dicho. No volvéis a pestañear porque es que al final, contra más pestañeéis, más rápido pasa el tiempo. Vamos a dar una vuelta por el mejor estadio del mundo. Bueno, hoy como salimos por esta boca de metro, vamos a empezar el vídeo desde este lugar, que es la parte central de Castellana. Ya sabéis, el lateral oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Habitualmente empezamos por la esquina de la Torre B, pero hoy vamos a cambiar un poco las directrices del vídeo. Así que nada, venga, vamos a ver si nos podemos asomar a algún montículo y vemos lo que está sucediendo. De momento pues parece que está todo muy parado, ¿eh? Hoy sábado la gente tiene derecho a descansar, por lo tanto está todo bastante parado. Vamos al montículo de Bélgica y ahí ya comenzamos el vídeo. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es sábado 15 de junio del 2024. Aquí estamos en la zona de Castellana y fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a dar una vuelta. Parece que al final sí tenemos movimiento. Al menos vemos a estos pedazos de cracks con las... Bueno, uno con una carretilla y el otro sin nada. Ahí al fondo también vemos a otro, un poco escondido al lado del depósito de agua. Y parece como que han mojado la zona por el calor que está haciendo, porque ya está apretando de lo lindo. Después de esa inestabilidad que hemos tenido estos días, ya la verdad que se nota el verano, ¿eh? Y eso que oficialmente aún no estamos en verano. Pero bueno, ahí podéis ver, que luego lo veremos también al final del vídeo, los trabajos que están ejecutando en esta esquina de la Torre B, justo en la zona que conecta con Plaza de Lima. Aquí mini cargadoras, al fondo una hormigonera pequeñita, aquí un manipulador de unos 18 metros y diferente maquinaria para seguir con los trabajos del parking. Ya sabéis que se han reanudado los trabajos del parking y por lo tanto estos días ya hemos visto bastante movimiento en la zona, así que mucho mejor para nosotros, mucho mejor para el Real Madrid. No lleva bolsas de camisetas, madre mía. Mucho mejor para el Real Madrid y mucho mejor para los vecinos, que así tienen un motivo más para quejarse de lo que va sucediendo en el estadio. Si no es el túnel, son los ruidos. Si no, es que es la fachada, que es muy gris. Si no, estas vallas blancas que están ahora mismo dando la vuelta y protegiendo las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Da igual lo que suceda en el estadio, que siempre les va a molestar, siempre. Y digo siempre porque es siempre, así de claro. Así que nada, esto es lo que tenemos. Hay gente que ha venido a trabajar, pero claro, serán voluntarios, no voluntarios de que no cobren por el día de hoy, sino voluntarios de decir, por ejemplo, el jefe, Menganito, ¿este sábado quieres echar horas extras? Sí, jefe, sí, Jesucito. Vale, pues vente el sábado y así vamos avanzando un poco y te llevas un sueldo extra. Entonces, todos los trabajadores que veamos en el día de hoy, pues es para echar horas extras, porque claro, hay que pagar la casa, hay que pagar a los babies, tienen que comer los niños, hay que pagar el colegio, etcétera. Bueno, pantallas completamente apagadas, pantallas de las puertas de acceso completamente apagadas. No tenemos ni una prueba. El otro día vimos como en la parte central, aquí justamente, protegían la parte inferior porque estaban excavando, estaban picando en toda esa zona, y para proteger toda esa estructura, pues como ya sabéis, protegieron la parte inferior de esas puertas de acceso. Ahí tenéis la fachada, tan bonita como siempre. De momento tampoco han colocado los soportes para las letras y el escudo del Real Madrid, así que habrá que seguir esperando. Venga, dale a like y suscríbete. Seguimos. Esta zona de aquí, que ya conocéis, es donde tuvimos ese incidente del escape de gas. De momento, pues esto es lo que tenemos a día de hoy.
ya vimos cómo tapaban, hasta incluso vimos el otro día cómo colocaban una nueva pilotadora en la zona, pero no sé si es que intentaron perforar algo o simplemente estaban haciendo pruebas, no lo sé la verdad, pero no he vuelto a ver esa máquina en este lado, así que no sabemos si se la han llevado a la otra zona. Y esta es la que vimos también antes de ayer, cómo habían traído también a esta zona de aquí, al lateral oeste, a Castellana, que parece que no se ha movido, parece que no ha trabajado en estos días. Yo soy madridista, chicos, madridista de corazón, pero hoy hay que apoyar a la roja, ¿eh? Hoy hay que apoyar a España. Mirad qué imagen más bonita, ¿eh? Qué imagen más bonita de la fachada oeste, hoy sábado 15 de junio. Qué pasada. Bueno, ojo, porque están las pantallas encendidas aquí, ¿eh? Están las pantallas encendidas. Parece que igual que el día de Duki, no, el día anterior al concierto de Duki, que hicieron pruebas, estas pruebas precisamente. Puerta 21, ascensores panorámicos, eso es lo que pone ahí. 67, 68, 69 hasta el 77. Y parece que tenemos un brillo muy bajito, pero están encendidas las pantallas del fondo norte. Ahí lo podéis ver. No se aprecia muy bien porque además tenemos un sol de la leche. E imagino que lo que he comentado, tenemos el brillo bajito de las pantallas. Pero ojito, porque lo que no hemos visto en toda la semana lo estamos viendo hoy sábado. Bien, diferentes colores: rosa, naranja, verde, azul turquesa parece. Pero bien. Y aquí pues nada, ya lo conocéis, ¿no? Hoy quizá podamos aventurarnos por aquí. En el caso de que venga alguien, pues nos tiramos de cabeza a la piscina y ya está. Pero bueno, así es como va quedando la acera de Rafael Salgado. Ahora también nos asomaremos, aprovechando que hoy hay poca actividad en la zona, para ver cómo va la colocación, la instalación de esas losas de granito en... Oiga, que viene un coche. En esta parte central de Rafael Salgado y Fondo Norte. Mira. Qué chulo, ¿eh? Lo están dejando muy bonito. Han acertado completamente en el tipo de material. Sí. Jesús. A ver. Aquí ya han empezado, mirad. Aquí ya han empezado. Así que es posible que esta semana ya veamos toda esta zona, que es la parte central, totalmente lista. Ahí lo veis. Y ahora vamos a asomarnos. Ahora que no hay nadie, tampoco nos vamos a colar, para que veáis cómo van progresando con la colocación de esas losas de granito en el suelo de Rafael Salgado y Fondo Norte. Parece que estas son las nuevas. Ahí podéis ver que a la derecha se nota que ya es un poco antiguo. Se nota bastante el contraste, de lo nuevo y de lo viejo. Estas son las que han ido colocando esta semana. Hoy pues no hay mucha actividad, pero bastante actividad hemos tenido durante la semana, que está quedando muy, pero que muy bien, Y aquí también al fondo vamos a ampliar para que veáis las pantallas, que están encendidas con un brillo muy bajito, pero están encendidas con las diferentes pruebas, esos últimos ajustes antes de encenderlas. Veremos a ver cuándo las encienden, si cuando empieza la temporada, si cuando haya un evento, veremos a ver. Pero bueno, mientras tanto vamos andando. Es que hoy la gente también va pasando por la carretera, que es ilegal, pero no va a pasar nada si
estás con precaución a la hora de que venga un coche. Porque hoy, lo que digo, fin de semana no hay tanta actividad, no hay tanto tráfico, como ahora vienen 80 coches. Como si fuese entre diario. Vamos a aprovechar también a asomarnos aquí, que es otra de las zonas donde han empezado a trabajar después de haber limpiado la zona, después de haber traído material, y ya pues en breve empezar a colocar las correspondientes baldosas y adoquines. Aquí tenéis las arquetas, que ya pues en breve también veremos cómo las cierran. Ahora las están preparando y vamos a seguir por la sombra, aprovechando que ahora no viene nadie. Bueno, viene, pero da tiempo para seguir viendo todos estos trabajos que están haciendo aquí en Rafael Salgado. Esta es la zona hasta donde han llegado esta semana. Esta es la zona, sí. Las losas de granito esas pesan una barbaridad. ¿Qué puede pesar? 200 kilos, 300 kilos, más o menos. Puede ser, puede ser. Así pasa, que lo llevan y las colocan con excavadoras. Bueno, último vistacito antes de irnos y pasar al lateral este. Imagen que resume todo lo que están haciendo aquí en Rafael Salgado, sobre todo con la colocación de esas losas de granito. Y a la izquierda, hoy, sábado 15 de junio, siguen probando las pantallas. Vamos al lateral este. Pues aquí estamos, en la Torre D, y entrando ya oficialmente en el lateral este y Padre Damián del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí las pantallas están completamente apagadas. Las únicas pruebas que hemos visto es aquí en el fondo norte. Veremos a ver si en el fondo sur están haciendo algo. Pero aquí lo podéis ver. Aquí pues no hay ningún tipo de movimiento. Imagino que el movimiento estará en el interior. Se escuchan sonidos dentro, ¿no? Alguna alarma o algo. Puede ser. Aunque claro, si hay actividad. Bueno, nada, pantallas apagadas. Aquí ya sabéis que hay mucha gente siempre, porque tenemos ya la tienda ubicada en este lugar, en la parte central del lateral este, y también justo al lado del palco de honor. Así que... Oiga, Jesús, ¿no? Hola. Nada, pues la actividad que ya conocéis aquí en la tienda oficial del Santiago Bernabéu. A la izquierda el palco de honor. Seguimos viendo ya al fondo un cartel de Duki, que ya ha pasado, ya no va a haber más conciertos de Duki, al menos durante este tiempo. Aquí lo podéis ver, palco de honor completamente apagado también, no hay pruebas que existan en este lugar. Y vamos a asomarnos a ver si por casualidad, que ayer no vinimos, hubiesen colocado las pantallas correspondientes a estos espacios, justo al lado de la puerta 62. Pero no. Aún faltan por colocar esas pantallas. No sé por qué no las colocan, no sé por qué sucede esto, pero de momento es el único lugar que falta por colocar las correspondientes pantallas. Y por cierto, hablando de pantallas, están completamente apagadas también aquí. No hay ningún tipo de prueba, ningún tipo de encendido. Así que seguimos avanzando, vamos hacia la Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, aquí sí podemos ofrecer algo diferente. Y mirad, aquí a la derecha ya vimos cómo empezaban a colocar el composite en la zona de acceso a los vehículos pesados en la Plaza de Sagrados Corazones. Vimos que en esta zona no
habían colocado todavía el material correspondiente, vimos solamente el esqueleto, lo que viene siendo la estructura de soporte, y ya hoy, mirad cómo han colocado ese composite en la parte superior de este acceso, y incluso podéis ver que han quitado el adhesivo protector. Y aquí a la izquierda pues igual. También teníamos colocado el composite en este lateral izquierdo, y hasta incluso podemos ver que en el día de hoy ya nos lo encontramos sin el adhesivo protector, que da una apariencia mucho más bonita, mucho más innovadora. Y ya esto es otra cosa, la verdad. Esto ya es otra cosa. Falta por quitar los adhesivos protectores aquí, a la derecha, pero básicamente ya casi han acabado con la colocación del composite en este lugar. Falta ahí un pequeño sector, un pequeño espacio por colocar, pero bueno, eso se coloca rápido. Otro vistacito, último vistacito a la plaza de Sagrados Corazones. Allá al fondo vemos esa fascia donde han estado trabajando todos estos días, estas últimas semanas. Veremos a ver cuál es el resultado final. Parece que allá al fondo han pintado de gris todo ese sector. Lo siento si no sale en el vídeo, es que realmente no veo nada con el sol. A ver, ahí justo. Parece que han pintado ese sector. Eso ya estaba, pero... Oyarzábal. Eso ya estaba, o Oyarzábal. Veremos a ver qué hacen estos días y al final cuál va a ser el resultado final. Venga, seguimos. La verdad que sabiendo que en la tienda oficial del Estadio Santiago Bernabéu venden la camiseta de España, ojito, porque a lo mejor me la compro. Es que ya no puedo entrar a una tienda porque tengo impulso negativo. Impulso negativo hacia mi bolsillo, me refiero, y hacia mis ahorros. Pero bueno, no, de momento no lo voy a comprar. Es verdad que no, es que joder, si no te la compras no eres español, cómprate la camiseta ya. Tengo camisetas de España en mi casa, lo que pasa es que muchas son retro, muchas son antiguas, y también tengo chándal. Lo que pasa es que ahora un chándal no pega, porque hace un calor aquí que no me parece ni medio normal. Bueno, vamos a llegar al lugar del fondo sur, donde han colocado y montado esos andamios para trabajar en el interior de la fachada de la piel envolvente, disimulando con esa pintura gris, impregnándola en la misma estructura del Clásic Bernabéu. Así que aquí estamos llegando. A la derecha las lonas informativas de la Torre A, y aquí los andamios y plataformas ya parece que sí. Ahora sí que sí están completamente montadas. Fijaos que esto parece una torre de asedio, ¿Hasta dónde llega? Uf. Una torre de asedio que llega hasta la estructura de la viga corona para pintar lo que decía, pues, esta estructura. Aquí podéis ver como en la parte inferior han colocado estos plásticos protectores, porque justo detrás de esos plásticos está la estructura de las puertas de acceso, así que es para protegerlo y que no sufra ningún tipo de daño. Así que nada, dentro de poco veremos esta réplica de trabajos, al igual que han hecho en la Torre B y Torre C. Aquí en el fondo sur están las pantallas completamente apagadas, cosa que en el lado contrario, en la zona opuesta, en el fondo norte, lo que acabamos de observar, sí están haciendo pruebas, con un brillo muy bajito, pero sí están realizando pruebas. Y otra de las zonas llamativas que hay que sacar en el día de hoy es, pues, la demolición de la antigua tienda que estaba ubicada aquí en la parte central del fondo sur y Concha Espina. Ahora vais a ver que tenemos contenedores por la zona de todos estos trabajos. Madre mía, qué auténtica pasada. A ver, qué auténtica pasada. Wow. No sé si veis algo, porque yo no veo nada. Yo no veo nada, pero bueno, nos lo podemos imaginar. Aún no han demolido la escalera esa que tenemos justo ahí. Pero claro,
les servirá para seguir accediendo a la parte superior. Aquí a la izquierda contenedores con chatarra, aquí a la derecha contenedores con escombro, casi incluso sacos hay aquí. La verdad que me gustaría acceder a este lugar para ver cómo va la demolición. Y ya por supuesto en la parte superior pues no queda nada de ese toldo y de esas letras que estábamos acostumbrados a ver en esta localización. Así que nada, con esto y un bizcocho no me va a dar tiempo a acceder al interior, tengo bastante prisa la verdad. El lunes ya ofrecemos aquí en el canal nuevas imágenes del interior, a ver qué sucede. Pero ojito, cuidado, porque cuando estéis viendo este vídeo ya estaré haciendo una cosa que os va a gustar, a mí me va a encantar porque es uno de mis sueños. Y no os preocupéis porque lo voy a sacar aquí en el canal y hasta incluso en otras redes sociales. Esas redes sociales que también tenemos asignadas a este nombre, a Jesús Ramírez, y que muchas veces a lo largo del vídeo pues salen en diferentes pips hacia arriba. Una es la Instagram, Jesús R. Madrid 1902, la otra TikTok, que es JR Madrid 1902, y la otra es YouTube, esta de aquí, que estamos ahora mismo viendo. Así que, ojito, cuidado a mis redes sociales en las próximas horas, porque van a ser imágenes que no todo el mundo puede soportar, ¿eh? No todo el mundo puede soportar un sueño, el sueño de todo madridista que voy a cumplir yo en este caso, hoy mismo, sábado 15 de junio, un día que no se me va a olvidar en la vida, chicos, de verdad. Hasta aquí, y dentro de poco os lo mostraré y lo subiré aquí al canal, así que espero vuestro like, espero vuestra suscripción a la Madrid y también activen esa campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Os quiero.